El zumbido final de la máquina de coser de Elena se apagó, dejando un silencio pesado y denso en el pequeño apartamento. El aire olía a polvo y a la tela barata del último encargo, un olor que se mezclaba con el aroma agrio del miedo. Sobre la mesa de madera raída, junto a la pila de vestidos terminados, yacía el sobre oficial. Sus dedos, callosos por la aguja pero ahora temblorosos, rozaron el papel áspero de la orden de desahucio. Final de mes. La fecha estaba marcada en rojo en su mente, un faro de pánico en la niebla de su agotamiento. Elena sintió el corazón apretarse en un nudo helado, una sensación física, dolorosa, que le robaba el aliento. Afuera, la ciudad rugía con una vida que a ella le parecía lejana, de otro planeta. Aquí dentro, en la penumbra de su sala de estar, solo existía el silencio y el peso de un futuro que se desmoronaba. Cada crujido del viejo edificio sonaba como una cuenta atrás. Cada sombra en la pared parecía burlarse de su impotencia. Hacía un año que su marido, Javier, se había ido, pero el luto de Elena era una herida que se negaba a cerrar. No era solo la ausencia de su voz o el lado vacío de la cama, siempre frío al tacto. Era el eco de su larga enfermedad, un fantasma hecho de deudas médicas y promesas rotas. Elena cerró los ojos y por un instante pudo oler de nuevo el antiséptico del hospital, un aroma que creía haberse impregnado en su propia piel. Podía escuchar el pitido débil de las máquinas, un sonido que había sido la banda sonora de sus últimos meses juntos. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, no por el dolor del recuerdo, sino por la humillación del presente. Él había luchado tanto por darles una vida digna, y ahora ella estaba a punto de perderlo todo. La culpa era una losa de plomo sobre su pecho, más pesada que cualquier deuda. Ella era la capitana de un barco que se hundía y ni siquiera sabía nadar. Con manos que parecían no pertenecerle, Elena vació su monedero sobre la mesa. El sonido de las pocas monedas al caer fue metálico y miserable. Junto a ellas, colocó los billetes arrugados que había recibido por el encargo de costura, el último que tenía. Los alisó con cuidado, como si el gesto pudiera multiplicar su valor. El recuento fue rápido y brutal. 400 euros. 400 euros para enfrentarse al desahucio, a las facturas impagadas y, lo peor de todo, al hambre que ya empezaba a roerle el estómago. La náusea le subió a la garganta como una bilis amarga. Era la suma total de su vida, el resultado de incontables noches sin dormir, de dedos pinchados y de una espalda dolorida. Miró el dinero, una cantidad tan ridícula, tan insultante. Se sintió despojada, expuesta, como si el mundo entero pudiera ver a través de las paredes de su apartamento y señalar su fracaso. Su respiración se volvió superficial, entrecortada. El pánico ya no era un visitante, se había mudado a vivir con ella. Desde la otra habitación llegaba el sonido apagado de los juguetes de Lucas. Su hijo, a sus 10 años, había aprendido a jugar en silencio, a no hacer preguntas sobre la nevera cada vez más vacía, a entender la tristeza en la mirada de su madre sin necesidad de palabras. Elena sintió una oleada de amor tan feroz que casi la ahoga, seguida inmediatamente por una puñalada de vergüenza. Su propio estómago dolía de hambre, pero el pensamiento del hambre de su hijo era una tortura 1000 veces peor. ¿Cómo podía explicarle que quizás esa noche solo habría pan y poco más? ¿Cómo podría protegerlo del frío de la calle cuando los echaran? Miró sus propias manos, las manos de una costurera, unas manos que sabían crear, reparar y unir, pero ahora se sentían inútiles, incapaces de tejer un futuro seguro para la única persona que le quedaba en el mundo. La risa inocente de Lucas, que se filtró por la puerta entreabierta, fue para Elena el sonido más dulce y, a la vez, el más desgarrador que existía. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. La vista era un laberinto de tejados grises y antenas, un paisaje urbano indiferente a su drama personal. La vida seguía su curso ajena a su naufragio. La desesperación, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, la inundó por completo. Era una sensación física de ahogo, como si el aire del apartamento se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Ya no había planes,
ni estrategias, ni un mañana que planificar. Solo quedaba el ahora, un precipicio oscuro y profundo. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirse, una palabra vacía de un idioma que había olvidado. Su mirada se perdió en la nada. El zumbido de la ciudad se desvaneció y solo quedó el latido frenético de su propio corazón asustado. En ese preciso instante, Elena tocó fondo. La desesperación ya no era su compañera, era ella misma. Fue en medio de esa asfixiante quietud, mientras Lucas dormía y la ciudad roncaba indiferente, que los ojos de Elena cayeron sobre una pila de periódicos viejos destinados a la basura. Eran de su marido, acumulados durante su enfermedad. Con un gesto mecánico, sin pensar, cogió el de arriba. Sus dedos rozaron las páginas amarillentas, quebradizas por el tiempo, y un olor a papel viejo y tinta seca llenó el aire. No buscaba nada, solo una distracción del abismo. Entonces, entre las noticias de un mundo que ya no existía, vio una pequeña sección de anuncios por palabras, una mancha de tinta insignificante en una esquina olvidada, y allí una frase saltó hacia ella, una cuerda lanzada a una mujer que se ahogaba. Se vende cabaña con terreno, orilla de embalse, valor irrisorio. La esperanza, esa traidora, era una llama diminuta y temblorosa que se encendió de nuevo en la oscuridad de su pecho. El corazón le dio un vuelco doloroso, un latido de pánico y posibilidad. ¿Sería una estafa? Seguramente, pero la alternativa era la calle. El anuncio no daba muchos detalles, solo un número de teléfono. Las palabras «embalse aislado» resonaban en su cabeza, prometiendo un escape, un borrón y cuenta nueva lejos de los ojos acusadores de la ciudad, lejos de la vergüenza del desahucio. Cogió su móvil, ese aparato cuya batería apenas duraba y cuya pantalla rota era un mapa de grietas. Marcó el número con dedos que no dejaban de temblar. El tono de llamada sonó 3, 4, 5 veces, cada uno un martillazo contra sus nervios. Cuando estaba a punto de colgar, una voz masculina, áspera y desinteresada, contestó con un simple «Diga». Elena, con la garganta seca, preguntó por el anuncio. El hombre fue lacónico. Le explicó que la propiedad había sido de un familiar lejano, que el precio era bajo porque nadie quería vivir tan lejos y que necesitaba el dinero rápido. No había negociación. O lo tomaba o lo dejaba. Elena sintió la presión del tiempo, de la orden de desahucio. Era una apuesta a ciegas, un salto de fe sobre un precipicio. La decisión fue agónica. Miró los 400 euros sobre la mesa. Era todo. El dinero para la comida del mes, para un billete de autobús hacia ninguna parte, el último vestigio de su antigua vida. Y ahora, un hombre sin rostro al otro lado del teléfono le pedía que se lo entregara todo a cambio de una promesa escrita en un periódico viejo. La náusea volvió, intensa. Se imaginó a sí misma y a Lucas, solos, en medio de la nada, en una estafa cruel. Pero luego imaginó la cara del propietario viniendo a echarlos, el sonido de la cerradura cambiando, el frío de la acera. Ambas imágenes eran aterradoras, pero solo una contenía una chispa, por pequeña que fuera, de un hogar. «Acepto», dijo, y su propia voz le sonó extraña, lejana. La transacción fue rápida, impersonal, una transferencia bancaria que vació su cuenta y su alma, dejándola con una dirección y una sensación helada de que acababa de cometer el mayor error de su vida, o su única salvación. El viaje fue un borrón de ansiedad y cansancio. Dejaron el apartamento en silencio, al amanecer, con una única maleta de cartón atada con cuerda que contenía toda su vida. Ropa, la máquina de coser de Elena y un oso de peluche de Lucas. El chirrido de los frenos del autobús al alejarse de su barrio fue como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Elena apoyó la frente en la ventanilla fría, sintiendo la vibración del motor en sus huesos. Vio pasar los edificios grises, las calles familiares, los rostros anónimos, y sintió un desgarro. Odiaba esa ciudad por lo que le había quitado, pero también era el único hogar que había conocido. Lucas, a su lado, miraba todo con ojos grandes y curiosos, alternando entre la emoción de la aventura y el miedo silencioso que captaba en la tensión de la mano de su madre.
¿Falta mucho, mamá?, preguntaba cada cierto tiempo, y Elena solo podía responder con un apretón de manos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El autobús los dejó en una parada solitaria junto a una carretera secundaria. El aire aquí era diferente. Olía a tierra húmeda, a pinos y a una limpieza que contrastaba brutalmente con el hollín de la ciudad. Pero también olía a soledad. Un cartel de madera podrida señalaba un camino de tierra. Embalse de las Almas. El nombre le provocó un escalofrío. Desde allí tuvieron que caminar. La maleta de cartón, que parecía tan ligera al principio, se convirtió en una carga monstruosa. El camino se estrechaba. El barro se pegaba a sus zapatos baratos y el sonido de los coches desapareció por completo, reemplazado por el canto de pájaros desconocidos y el susurro inquietante del viento entre los árboles altos y oscuros. Elena sentía el sudor pegándosele a la espalda, el corazón latiéndole con fuerza por el esfuerzo y el pánico creciente. El aislamiento ya no era una promesa de paz, sino una amenaza tangible. Estaban completamente solos. Después de lo que pareció una eternidad de caminar, con los músculos de los brazos y las piernas gritando de dolor, la vieron. A través de un claro en el denso bosque, allí estaba, la cabaña, o lo que quedaba de ella, la imagen mental que Elena había construido, una casita rústica y acogedora, se hizo añicos con una crueldad demoledora. La realidad era un esqueleto de madera oscura y húmeda, inclinado hacia un lado como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. El tejado de uralita, de un color gris enfermizo, estaba hundido en el centro, con un enorme agujero abierto al cielo plomizo. Un silencio sepulcral envolvía el lugar, roto solo por el goteo constante del agua de lluvia que caía a través del techo roto. Elena se detuvo en seco. El peso de la maleta la venció y ésta cayó al suelo con un golpe sordo. Lucas se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. «Mamá, ¿es aquí?». La pregunta fue un susurro cargado de incredulidad. Elena no pudo responder. Estaba paralizada. Un olor fétido y penetrante flotaba en el aire. Una mezcla nauseabunda de moho, podredumbre y abandono. Se acercó con pasos lentos, como si caminara hacia el lugar de un accidente. Las paredes de madera, que debieron ser robustas alguna vez, estaban ahora cubiertas de manchas negras y verdes, un tapiz de hongos que parecía respirar. En algunos puntos, la madera se había deshecho, convertida en una pulpa húmeda. Tocó una de las tablas junto a la puerta y sus dedos se hundieron en ella como si fuera mantequilla podrida. Retiró la mano con una exclamación de asco. Un arrepentimiento tan profundo y amargo le subió por la garganta que casi la ahoga. Sus 400 euros, su última esperanza. Todo se había convertido en este monumento a la decadencia. Las lágrimas que había retenido durante todo el viaje brotaron, calientes y furiosas, quemándole las mejillas. Empujó la puerta, que se abrió con un gemido agudo y prolongado, como el de un animal moribundo. El interior era aún peor. La penumbra era casi total, apenas rota por la luz gris que se filtraba por el agujero del techo y por una única ventana cubierta de una gruesa capa de suciedad. El suelo de madera crujía bajo sus pies de forma alarmante, y en varias zonas estaba tan hinchado y deformado por la humedad que parecía un mar ondulado. Muebles rotos y cubiertos de polvo y telarañas yacían esparcidos como los restos de un naufragio. No había rastro de electricidad, ni un solo interruptor o cable a la vista. El frío del interior era un frío húmedo y penetrante, que se le caló hasta los huesos al instante. Elena sintió cómo la última brasa de esperanza que le quedaba se extinguía, dejando solo una ceniza fría en su estómago. Esto no era un hogar, era una tumba. El pánico se apoderó de ella con una fuerza brutal. Su respiración se aceleró, convirtiéndose en jadeos cortos y desesperados. Tenía que sacar a Lucas de allí. Tenían que volver. ¿Pero a dónde? ¿Con qué dinero? Estaban atrapados. La comprensión la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Había gastado hasta el último céntimo para llegar a esta ruina aislada, a kilómetros de la civilización. Se dejó caer sobre sus rodillas en el suelo sucio y húmedo, sin importarle la podredumbre. El sonido de su propio sollozo fue lo único que rompió el silencio opresivo. Era un sonido animal,
un lamento gutural que venía de lo más profundo de su ser. Había fracasado. No solo no había salvado a su hijo, sino que lo había arrastrado con ella a un pozo aún más profundo y oscuro que el que habían dejado atrás. La humillación del desahucio ahora parecía un lujo comparado con este horror tangible y solitario. Buscando desesperadamente una señal, cualquier cosa que pudiera contradecir la catástrofe, Elena se levantó y exploró el resto de la diminuta vivienda. No había baño ni cocina, solo 2 habitaciones vacías y apestosas. Entonces recordó las palabras del anuncio. Agua corriente. Una mentira. Una cruel mentira. Salió al patio trasero, un caos de maleza alta y espinosa, y allí lo vio. A unos metros de la casa, medio oculto por la vegetación, había un viejo pozo de piedra. Estaba cubierto por unas tablas de madera podridas y una capa de musgo verde y resbaladizo. Se asomó con precaución por una rendija. El interior era un círculo de oscuridad profunda y húmeda, del que emanaba un olor a tierra mojada y a algo más, a algo estancado y antiguo. La visión de ese agujero negro en la tierra, la única fuente de agua, fue la gota que colmó el vaso. Se sintió infinitamente estúpida, ingenua, traicionada. El aislamiento del lugar comenzó a pesarle como una losa. Desde el pozo, miró a su alrededor. No se veía ni una sola casa, ni una chimenea humeante, ni una luz lejana. Solo un mar interminable de árboles oscuros que se mecían con el viento. Y más allá, la superficie gris y quieta del agua del embalse, que parecía un espejo sin reflejo. El silencio era total, absoluto. No había coches, ni sirenas, ni el murmullo de la gente. Solo el susurro del viento, que ahora le sonaba como una voz burlona, y el latido desbocado de su propio corazón en sus oídos. Un escalofrío de puro terror recorrió su espina dorsal. Aquí, si gritaban, nadie los oiría. Si les pasaba algo, nadie lo sabría. La soledad que antes anhelaba se había revelado como su peor enemigo, una bestia paciente que esperaba en la penumbra del bosque. Se sentó en el borde de piedra del pozo, sintiendo el frío y la humedad filtrándose a través de su ropa. Ya no lloraba, estaba vacía, hueca. Se sentía como una de las paredes podridas de la cabaña, a punto de derrumbarse por dentro. Miró sus manos, las manos de una costurera, ahora sucias de tierra y moho. Había apostado todo en un juego del que no conocía las reglas y había perdido de la forma más espectacular posible. El hambre en su estómago era un dolor sordo y constante, pero ahora estaba acompañado de un nuevo tipo de vacío, el de la esperanza muerta. Se había aferrado a una ilusión, a un anuncio en un periódico viejo, y esa ilusión la había conducido directamente al infierno. No había vuelta atrás, no había plan B. Este era el final del camino. Lucas se acercó y se sentó a su lado, sin decir una palabra. Simplemente apoyó su cabeza en el brazo de Elena y se acurrucó contra ella, buscando un calor que ella ya no sentía que pudiera dar. El contacto de su hijo, su confianza silenciosa, fue como una nueva puñalada en su corazón. ¿Cómo podía haberle hecho esto? ¿Cómo podía haberlo traído a este lugar desolado y peligroso? Levantó la vista hacia la cabaña en ruinas, una silueta monstruosa contra el cielo gris. Parecía una calavera con las cuencas de los ojos vacías, mirándolos, juzgándolos. Se sintió más pequeña, más insignificante y más sola que nunca en su vida. La desesperación que había sentido en el apartamento de la ciudad era solo un ensayo. Este silencio, esta podredumbre, este aislamiento total, esto era el verdadero fondo del pozo. La tarde empezó a caer, y con ella, la temperatura. El frío se volvió más agudo, y la oscuridad que se cernía sobre el bosque parecía tener una presencia física, algo que se arrastraba hacia ellos desde entre los árboles. Elena abrazó a Lucas con fuerza, tratando de protegerlo con su propio cuerpo, pero ella misma estaba temblando incontrolablemente, de frío y de miedo. No tenían luz, ni fuego, ni apenas comida, solo una maleta de cartón y una cabaña que amenazaba con derrumbarse sobre ellos. El sonido del viento entre las ramas se hizo más fuerte, como un lamento largo y triste. Elena cerró los ojos, deseando despertar de esa pesadilla, pero el olor a moho,
La piedra fría bajo ella y el temblor de su hijo en sus brazos eran demasiado reales. Había huido del desahucio solo para encontrarse desahuciada del mundo entero. En ese momento, mirando la oscuridad impenetrable del pozo a sus pies, Elena sintió que una parte de ella se rompía definitivamente. La luchadora, la madre coraje, la mujer que siempre encontraba una solución, había desaparecido. En su lugar solo quedaba una cáscara vacía, llena de un terror frío y paralizante. El embalse, a lo lejos, parecía un enorme ojo de agua oscura, observándola sin parpadear. Se preguntó si el hombre del teléfono se estaría riendo de ella en ese mismo instante. Se preguntó si alguna vez saldrían de allí. La falsa esperanza la había llevado al fondo del abismo, a un lugar donde ni siquiera los gritos tenían eco. Y mientras la noche terminaba de engullir el paisaje, Elena comprendió con una claridad aterradora que su situación no había empeorado, se había vuelto imposible. Pasaron las horas en una bruma de frío y apatía. La oscuridad se adueñó del bosque con una rapidez voraz, y la cabaña en ruinas se convirtió en una silueta aún más monstruosa. Elena, acurrucada junto a Lucas en el borde de piedra del pozo, ya no sentía nada más que el temblor de su propio cuerpo. El hambre era un dolor sordo, pero el frío era un enemigo activo, que se le metía en los huesos y le nublaba el pensamiento. La sed, sin embargo, se volvió la necesidad más urgente. Su garganta estaba áspera como el papel de lija, y Lucas se quejó en un susurro. «Tengo sed, mamá». Esa simple frase la sacó de su letargo. Con un suspiro que pareció arrancar el último vestigio de su energía, se puso de pie. Tenían que beber. Aunque el agua viniera de ese agujero negro y ominoso. La supervivencia, en su forma más básica, se imponía sobre la desesperación. Era un instinto animal, un movimiento automático en un mundo que había perdido todo sentido. El simple acto de buscar agua se sintió como una tarea hercúlea. Mientras Elena forcejeaba con las tablas podridas que cubrían la boca del pozo, un trabajo que llenó sus manos de astillas y un sudor frío, Lucas, movido por el aburrimiento y la curiosidad infantil, recorría con sus pequeños dedos las piedras húmedas y cubiertas de musgo de la pared interior del brocal. El aire olía a moho y a agua estancada, un perfume de decadencia que le revolvía el estómago a Elena. «Mamá, mira», dijo Lucas, su vocecita rompiendo el silencio opresivo. Su dedo señalaba una de las piedras rectangulares a la altura de su pecho. «Esta se mueve». Elena, concentrada en atar una vieja lata oxidada que encontró en el suelo a un trozo de cuerda podrida, apenas le prestó atención. «No juegues con eso, Lucas, es peligroso». Pero la insistencia en la voz de su hijo la hizo girarse. La piedra, a diferencia de las otras, firmemente asentadas con mortero seco y agrietado, tenía un contorno más definido, como si no perteneciera del todo al resto de la estructura. Lucas, ignorando la advertencia de su madre, metió los dedos en la grieta y tiró. La piedra no se movió mucho, pero emitió un sonido de raspado, de roca contra roca, que resonó en el silencio del anochecer. Con un esfuerzo, el niño consiguió balancearla lo suficiente como para crear un pequeño hueco oscuro. «Te lo dije», exclamó con una mezcla de orgullo y emoción. Elena se acercó, su irritación inicial reemplazada por una punzada de intriga. Se arrodilló junto a su hijo, y juntos miraron el agujero negro que se había abierto en la pared del pozo. Un soplo de aire aún más frío y antiguo salió de la cavidad, un aliento que olía a tierra profunda y a metal oxidado. El corazón de Elena, que había estado latiendo con un ritmo lento y pesado de pura miseria, de repente dio un salto. Era un cambio minúsculo en el paisaje de su desastre, una nota discordante en la sinfonía de su fracaso, pero fue suficiente para captar toda su atención. Con más fuerza, Elena ayudó a Lucas a retirar la piedra por completo. Cayó al suelo con un golpe sordo y pesado. El agujero que quedó era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que ella metiera la mano. El interior estaba completamente oscuro. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una mezcla de aprensión y una extraña, casi eléctrica, curiosidad. ¿Qué podría esconderse en un lugar así? Dudó un instante, imaginando arañas, quizás una serpiente. Pero la alternativa era sentarse a esperar el amanecer
en la más absoluta miseria. Con una resolución repentina, metió la mano en el hueco. La piedra del interior era fría y húmeda, cubierta de una capa resbaladiza. Avanzó con los dedos, palpando la oscuridad, hasta que tocaron algo. No era piedra, era metálico, frío y con bordes ásperos por el óxido. Con cuidado, lo agarró y tiró de él hacia la luz moribunda del crepúsculo. Era una pequeña caja de lata, de las que se usaban antiguamente para el tabaco. La caja estaba casi deshecha por el óxido, con la pintura original descolorida hasta ser irreconocible. Estaba sorprendentemente pesada para su tamaño, y cuando Elena la agitó suavemente, algo metálico tintineó en su interior. El sonido, pequeño y claro, fue como una descarga eléctrica. Lucas la miraba con los ojos muy abiertos, su miedo olvidado por completo, reemplazado por la emoción del descubrimiento. Elena se sentó de nuevo en el borde del pozo, colocando la caja sobre sus rodillas. La tapa estaba sellada por el tiempo y la corrosión. Usó la uña, luego una pequeña piedra afilada, tratando de hacer palanca. El metal chirriaba y se doblaba bajo la presión. Por un momento pensó que no podría abrirla, que el secreto permanecería sellado para siempre. Un sentimiento de frustración aguda la invadió. Era la primera cosa que había roto la monotonía de su horror en horas, y no podía permitirse fallar. El misterio era, en ese momento, un salvavidas. Finalmente, con un crujido metálico y un último esfuerzo que le lastimó los dedos, la tapa cedió. Un olor a metal viejo y aún vago, casi fantasmal, aroma a tabaco seco, llenó el aire. Elena contuvo la respiración mientras volcaba el contenido en la palma de su mano. No era dinero, no eran joyas, eran dos objetos. El primero era una llave de latón macizo, pesada y de un diseño antiguo, con la cabeza adornada y el metal oscurecido por la pátina del tiempo. No se parecía a ninguna llave moderna. El segundo objeto era un trozo de cuero doblado, rígido y seco por los años. Con dedos temblorosos, Elena lo desdobló con sumo cuidado, temiendo que pudiera deshacerse en polvo. El cuero crujió en protesta, pero mantuvo su forma. Sobre su superficie oscura, alguien había dibujado con tinta descolorida un plano rudimentario. Elena reconoció de inmediato la forma de la cabaña. Y en el suelo, en el área de la bodega, una X, marcaba un punto específico. Elena sintió que la adrenalina inundaba sus venas, una sensación casi olvidada. El frío, el hambre, la desesperación, todo retrocedió a un segundo plano, eclipsado por el poder de este nuevo misterio. Una llave y un mapa. Era algo sacado de una historia de aventuras, tan fuera de lugar en la cruda realidad de su situación que parecía un sueño. Miró la llave en su palma, sintiendo su peso frío y real. Luego miró el mapa, el dibujo simple y la X, inequívoca, bodega. No había visto ninguna bodega. Su corazón empezó a latir con una fuerza que le retumbaba en los oídos. Se puso de pie de un salto, una energía nueva y febril recorriendo su cuerpo. «Vamos, Lucas», dijo, su voz firme por primera vez en días. «Tenemos que encontrar la bodega». La noche ya no era solo una amenaza, ahora ocultaba una promesa. La cabaña en ruinas ya no era solo una tumba, era un cofre del tesoro esperando ser abierto. El juego había cambiado. Volvieron al interior de la cabaña, que ahora parecía menos un mausoleo y más un rompecabezas. La única luz que tenían era la pantalla rota del móvil de Elena, cuya batería estaba peligrosamente baja. Proyectaba un resplandor débil y fantasmal sobre las paredes mohosas y los muebles rotos. Empezaron a buscar una entrada a la bodega. No había escaleras, ni una puerta evidente. Elena recorrió el suelo de madera hinchada, golpeándolo con el pie, escuchando el sonido. Todo era sólido y quejumbroso. La frustración comenzó a aflorar de nuevo. ¿Y si el mapa era una broma cruel? ¿Y si la bodega se había derrumbado hacía décadas? Lucas, mientras tanto, exploraba una esquina oscura, tropezando con algo. «Mamá, aquí», dijo. En el suelo, medio oculta bajo una alfombra podrida y deshilachada, había una trampilla de madera con una anilla de hierro oxidado incrustada. Era la entrada. Tirar de la anilla requirió la fuerza de ambos. La madera
Estaba hinchada por la humedad y atascada en su marco. Con un último tirón coordinado, la trampilla cedió con un gemido largo y gutural, como si despertara de un sueño de décadas. Un soplo de aire salió del agujero negro que se abrió en el suelo. Era un olor denso y abrumador, una concentración de todo lo malo de la cabaña. Olor a tierra húmeda, a moho profundo, a podredumbre y a algo más, a un aire que no había circulado en quizás 50 años o más. Era el aliento de una tumba. Lucas retrocedió instintivamente, agarrándose a la pierna de Elena. Ella misma sintió una oleada de náuseas y aprensión. La oscuridad de la bodega era absoluta, un vacío que la débil luz del móvil no parecía poder penetrar. Unas escaleras de piedra, empinadas y resbaladizas, descendían hacia esa negrura. Bajar allí se sentía como una locura, pero la llave en su bolsillo era un recordatorio tangible de la promesa que aguardaba. Era un talismán contra el miedo. «Quédate aquí, cariño. No tardo nada», le dijo a Lucas, pero él se negó aferrándose a ella con una fuerza sorprendente. «Voy contigo», Elena suspiró. Quizás era mejor no dejarlo solo arriba, con Lucas agarrado a su mano, y sosteniendo el móvil como una antorcha precaria, comenzó el descenso. Cada escalón estaba cubierto por una capa resbaladiza de algo que no quería identificar. El sonido de sus pasos era absorbido por la humedad. Telarañas gruesas y pesadas se le pegaron a la cara y al pelo, haciéndola estremecerse de asco. El aire era tan espeso y frío que casi podía masticarse. Podía oír el goteo constante de agua en alguna parte, un sonido rítmico como el de un reloj macabro, y el leve y rápido correteo de algo pequeño en la oscuridad, más allá del alcance de su luz. Finalmente, sus pies tocaron un suelo de tierra apisonada. Estaban en la bodega. Era un espacio pequeño y claustrofóbico, con paredes de piedra irregular que sudaban humedad. El techo, bajo de vigas de madera, estaba cubierto de un hongo blanquecino y filamentoso. El olor era sofocante. La luz del móvil reveló pilas de trastos inútiles, botellas rotas, un barril de madera deshecho, herramientas oxidadas que parecían instrumentos de tortura. Elena sintió que el pánico intentaba abrirse paso de nuevo. Este lugar era una pesadilla, pero se obligó a concentrarse en el mapa de cuero. Lo sacó y lo comparó con la distribución de la bodega. La X estaba en la pared del fondo, la que daba a los cimientos de la casa. Se acercó, barriendo el haz de luz por la superficie de piedra. A primera vista, no había nada, solo roca y mortero viejo. Su corazón se hundió un poco. Golpeó la pared con los nudillos. El sonido fue sordo, sólido. Decepción. Se movió unos pasos a la derecha, siguiendo la pared. Volvió a golpear. Sordo, sólido. Estaba a punto de rendirse, de maldecir su estúpida credulidad, cuando su luz captó algo. Una de las piedras era de un color ligeramente diferente, menos cubierta de musgo que las demás. Se fijó más. La línea de mortero a su alrededor era más fina, más limpia. Con el corazón latiéndole de nuevo con fuerza en la garganta, golpeó esa piedra específica. El sonido fue diferente. No fue sordo, fue un toc seco, casi hueco, un sonido que prometía un vacío detrás. Elena ahogó una exclamación. Era allí. El mapa no mentía. Había algo detrás de esa pared. Ahora solo tenía que encontrar la manera de abrirla. No había cerradura, ni manija, ni nada que indicara un mecanismo. Sus ojos buscaron frenéticamente a su alrededor. Necesitaba una palanca. La luz del móvil barrió la pila de herramientas oxidadas. Entre ellas, vio una barra de hierro larga y delgada, cubierta de óxido pero aparentemente sólida. La cogió. Estaba fría y pesada en sus manos, un arma y una herramienta. Volvió a la pared y buscó un punto de apoyo en la grieta alrededor de la piedra. Introdujo la punta de la barra y empezó a hacer palanca. Al principio, no pasó nada. La piedra estaba firmemente encajada. Elena puso todo el peso de su cuerpo en el esfuerzo. Sus músculos, ya doloridos por el viaje, gritando en protesta. El metal raspaba contra la piedra con un sonido agudo que le puso los pelos de punta. Sudaba a pesar del frío glacial de la bodega, el sudor mezclándose con la suciedad de su cara. Podía sentir la mirada expectante de Lucas en la penumbra. De repente,
Con un crujido seco, algo cedió. La piedra se movió 1 centímetro. Un pequeño soplo de aire viciado, aún más antiguo que el de la bodega, escapó de la grieta. El olor era diferente. Olía a tela vieja, a cuero y a algo más, un olor seco y polvoriento. Con una nueva oleada de fuerza nacida de la pura adrenalina, Elena hizo palanca con más fuerza. La piedra se raspó, se resistió y finalmente se soltó de su alojamiento, cayendo hacia adentro con un golpe sordo en el espacio oculto. El agujero que quedó era un cuadrado de negrura impenetrable. Pa apuntó la luz del móvil hacia adentro. No era una habitación, era un pequeño compartimento secreto de apenas 1 metro de profundidad, y dentro, forrando el espacio para protegerlo de la humedad, había una lona impermeable y oscura. Sobre la lona descansaba un único objeto, un maletín de cuero grande y oscuro. Elena se quedó sin aliento. El maletín era de un cuero grueso y de alta calidad, aunque ahora estaba cubierto de una fina capa de polvo. Tenía cantoneras de latón y 2 cerraduras a juego. El corazón le martilleaba contra las costillas con una violencia que casi dolía. Con mucho cuidado, se inclinó y lo sacó del compartimento. Pesaba una enormidad, mucho más de lo que debería pesar un maletín vacío. Lo dejó en el suelo de tierra con un ruido sordo y satisfactorio. Se arrodilló frente a él, como si fuera un altar, y entonces lo recordó. La llave, la vieja llave de latón que había encontrado en la lata de tabaco. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas, la sacó de su bolsillo, la introdujo en una de las cerraduras, encajaba, con un giro suave y un clic metálico que resonó en el silencio absoluto de la bodega. La primera cerradura se abrió. Repitió el proceso con la segunda cerradura. Otro clic satisfactorio. Por un instante, Elena se quedó inmóvil. Su mano sobre la tapa del maletín, el miedo y la esperanza luchaban en su interior en una batalla campal. ¿Qué habría dentro? ¿La solución a todos sus problemas o una decepción aún más cruel que la propia cabaña? La curiosidad era una fuerza irresistible, una marea que la arrastraba. Respiró hondo, un aliento tembloroso que formó una nube de vaho en el aire helado, y levantó la tapa. Lo primero que vio, incluso bajo la luz moribunda de su teléfono, fue un brillo cálido, suave y amarillo que la luz no hacía más que avivar. Contuvo el aliento, sus ojos tardando un segundo en comprender lo que estaban viendo. El interior del maletín estaba abarrotado de pequeñas bolsitas de terciopelo oscuro, atadas con un cordón, y de una de ellas, que se había desatado, se había derramado su contenido. Eran monedas de oro, no unas pocas, docenas. Brillaban con una luz propia en la oscuridad de la bodega, una visión tan increíble que su cerebro se negaba a procesarla. Con un dedo tembloroso, tocó una. Estaba fría, pesada y absolutamente real. La cogió. Tenía grabados extraños, un idioma que no reconocía. Lucas soltó un grito ahogado de asombro a su lado. Elena, en un trance, empezó a abrir las otras bolsitas. Todas estaban llenas hasta el borde con monedas de oro de diferentes tamaños y épocas. Una fortuna incalculable que desafiaba toda lógica y razón. Era más dinero del que había visto en toda su vida, más del que podía imaginar. Sintió que las rodillas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en el suelo para no caerse. Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, eran de puro shock. Pero el oro no era lo único. En el fondo del maletín, bajo la última capa de bolsitas, había algo más. Envuelto cuidadosamente en un paño de lino amarillento, había otro objeto. Con manos mucho más cuidadosas ahora, como si estuviera manejando una reliquia sagrada, Elena desenvolvió el paquete. Era un libro, un diario de tapa dura de cuero negro, con los bordes de las páginas dorados. No había título en la portada, solo un relieve sutil y elegante. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y angulosa, escrita con una tinta que se había desvanecido a un color sepia. El idioma era desconocido para ella, lleno de letras y combinaciones que nunca había visto. Parecía alemán. Un escalofrío, esta vez no de frío, sino de una profunda inquietud, le recorrió la espalda.
Esto no era un simple tesoro escondido. Esto era una historia. De repente, el brillo del oro a su alrededor pareció perder parte de su calidez. Se volvió más frío, más siniestro. La presencia del diario lo cambiaba todo. El oro ya no era una solución mágica y anónima a sus problemas. Estaba atado a una persona, a un pasado, a un secreto que había sido enterrado deliberadamente en la oscuridad bajo una casa en ruinas. ¿Quién había escrito ese diario? ¿Por qué había escondido una fortuna aquí, en medio de la nada? Las preguntas empezaron a arremolinarse en su cabeza, ahogando la euforia inicial. Miró a Lucas, que seguía fascinado por el brillo de las monedas, ajeno a la nueva capa de complejidad que acababa de surgir. Elena sintió un peso en el pecho, una premonición de que el descubrimiento de este tesoro no era el final de sus problemas, sino el principio de unos nuevos y mucho más peligrosos. Elena cogió una de las bolsitas de terciopelo. El peso en su mano era sustancial, una promesa sólida de seguridad, de comida caliente, de un techo que no se cayera. Podía simplemente coger el oro, ignorar el diario y desaparecer. Nadie sabría nunca de dónde había salido el dinero. Podrían empezar de nuevo, en cualquier parte. La tentación era abrumadora. Una voz seductora que le susurraba al oído que se merecía esa suerte después de tanto sufrimiento. Podía cerrar el maletín, volver a poner la piedra en su sitio y olvidar que alguna vez había encontrado ese libro. Era una salida fácil, un camino directo hacia la vida que siempre había soñado para su hijo. Su mano se cerró con fuerza alrededor de la bolsita. El tacto de las monedas a través de la tela era una droga potente. Podía sentir el poder que contenían. Pero entonces sus ojos se posaron de nuevo en el diario. Yacía abierto en el suelo, sus páginas silenciosas conteniendo una historia que gritaba por ser contada. Ignorarlo se sentía mal, se sentía como una profanación, como robar no solo el oro, sino también la verdad. ¿Y si este oro era robado? ¿Y si pertenecía a otra persona, a una familia que lo había perdido? La alegría del descubrimiento se agrió en su boca, dejando un sabor a ceniza. La costurera que remendaba telas rotas ahora se enfrentaba a una vida rota, a una historia hecha jirones, y no sabía si tenía la fuerza para coserla. Cerró los ojos por un instante. La imagen de su apartamento, la orden de desahucio, el hambre, todo volvió con fuerza. El oro era la salvación. El diario era una complicación peligrosa. Se sentó en el suelo húmedo de la bodega, con el maletín abierto ante ella como una caja de Pandora. La luz de su teléfono parpadeó, amenazando con apagarse y sumirlos en la oscuridad total. El tiempo se agotaba, en más de un sentido. Lucas, finalmente cansado, se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su regazo, con una moneda de oro todavía agarrada en su pequeña mano, como si fuera un juguete nuevo. Elena le acarició el pelo, su corazón lleno de un amor feroz y un miedo paralizante. El tesoro era la respuesta a todas sus plegarias, pero el diario era una pregunta que no estaba segura de querer responder. Levantó el libro, sintiendo su peso, el peso de la historia, el peso de una decisión que sabía, con una certeza aterradora, que cambiaría su vida para siempre, de una forma que el oro por sí solo nunca podría. El misterio de la cabaña en ruinas ya no era sobre una piedra suelta o una pared hueca. El misterio ahora estaba en su mano, encuadernado en cuero negro. La euforia había desaparecido por completo, reemplazada por una tensión casi insoportable. Había pasado de ser una víctima de la pobreza a ser la guardiana de un secreto pesado, antiguo y sospechaba, manchado de oscuridad. Miró la entrada de la bodega, la escalera que llevaba de vuelta a la realidad en ruinas de la cabaña. Nada había cambiado allí arriba. La casa seguía siendo una trampa mortal. El frío seguía siendo penetrante. Y su soledad seguía siendo absoluta. Pero todo había cambiado dentro de ella. Ya no era solo una madre desesperada, luchando por sobrevivir. Ahora era una pieza en un juego mucho más antiguo y peligroso. Un juego cuyas reglas desconocía por completo. Cerró el diario con un gesto suave y lo colocó de nuevo en el maletín, encima de las bolsas de oro. Luego cerró la pesada tapa de cuero.
El sonido de los cierres al encajar en su sitio fue definitivo, como el de una celda al cerrarse. Se quedó a oscuras por un momento. La pantalla del móvil finalmente se apagó. El silencio de la bodega la envolvió por completo. Un silencio que ya no estaba vacío, sino lleno de preguntas sin respuesta y del peso del oro y los secretos. El goteo del agua sonaba ahora más fuerte, como una cuenta atrás. El olor a moho parecía el aliento de la muerte. Había encontrado una fortuna, pero sentía que también había encontrado su propia condena. El drama de su supervivencia acababa de transformarse en un thriller de misterio, y ella era la protagonista involuntaria, y no tenía ni idea de cómo iba a terminar. Acurrucados bajo la única manta que poseían, Elena y Lucas vieron llegar el alba a través del agujero en el techo. El frío de la noche había sido una tortura física, pero ahora, con el maletín y su secreto escondidos de nuevo en el pozo, un tipo diferente de frío se había instalado en el alma de Elena. Era el frío del conocimiento prohibido. El hambre seguía siendo un dolor agudo en su estómago, pero estaba eclipsado por la urgencia de entender. Sabía, con una certeza visceral, que no podía tocar ni una sola de esas monedas sin saber la historia completa que contenía el diario de cuero negro. La ignorancia ya no era una opción, era un lujo que podría costarles la vida. Su teléfono, su única ventana al mundo, tenía apenas un 5% de batería. Era ahora o nunca. El peso del secreto era más abrumador que el de la pobreza, y Elena sintió la necesidad de descifrarlo como si su propia vida dependiera de ello. La luz grisácea del amanecer iluminaba una escena de miseria, pero ahora, para Elena, estaba teñida de un oscuro y terrible propósito. Con los dedos entumecidos por el frío, Elena sacó el diario de su escondite temporal. La batería del móvil era una sentencia de muerte para su investigación, una cuenta atrás implacable. Buscó una aplicación de traductor online, una de esas herramientas precarias y llenas de anuncios que apenas funcionaban. La señal de Internet era increíblemente débil, una sola barra que parpadeaba intermitentemente. Cada búsqueda era una agonía. Comenzó a teclear las palabras en alemán, una letra a la vez, luchando contra la caligrafía angulosa y la tinta desvaída. La pantalla rota del móvil proyectaba un resplandor fantasmal sobre las páginas amarillentas, haciendo que las palabras parecieran moverse, retorcerse. El sonido de sus propios dedos tecleando en el cristal roto era lo único que rompía el silencio, un ritmo nervioso y desesperado. Cada palabra traducida le costaba un precioso porcentaje de su batería. La náusea le subió a la garganta. No era solo la tensión, era el miedo tangible a que la luz se apagara antes de descubrir la verdad. Las primeras frases que logró descifrar fueron fragmentos inconexos, pero bastaron para que un nudo de hielo se formara en su estómago. Propiedad judía, noche de los cristales rotos, inventario de bienes confiscados. Las palabras aparecían en la pantalla de su móvil como espectros, evocando imágenes de horror que solo había visto en libros de historia. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza, pero no de emoción, sino de puro pavor. Este no era el diario de un abuelo excéntrico. No era la crónica de un tesoro familiar. Era un registro meticuloso y frío de un robo a escala masiva. El oro que había brillado con tanta calidez en la oscuridad de la bodega ahora le quemaba en la memoria. Sintió que el aire del interior de la cabaña se enrarecía, como si las almas de aquellos a quienes les habían robado todo estuvieran allí mismo, en esa habitación mohosa, observándola. Un escalofrío violento le recorrió la espalda, erizándole el vello de los brazos. Ya no era un tesoro, era una prueba, un testimonio del horror. Con la batería al 3%, Elena consiguió traducir el nombre y el rango del autor, escritos con una floritura arrogante en la primera página. Hauptsturmführer Klaus Richter, un oficial de las SS. La aplicación de traducción, a pesar de sus fallos, fue inequívoca. A medida que avanzaba, el diario se convertía en una confesión escalofriante. Richter no se jactaba de hazañas de guerra en el campo de batalla, sino de su ineficiencia en el saqueo sistemático de hogares y negocios en Viena, en Ámsterdam, en Praga. Describía con una frialdad burocrática
cómo se vaciaban apartamentos enteros, cómo las joyas, el arte y el oro de familias aterrorizadas eran catalogados como bienes del Reich. Elena tuvo que detenerse, con la mano en la boca para reprimir una arcada. La cabaña, el pozo, el oro, todo era la guarida de un monstruo, el nido que un depredador había construido con los despojos de sus víctimas. La verdad, era mucho peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. Una entrada en particular, fechada en 1942, la dejó sin aliento. Richter describía con un detalle espeluznante cómo le había arrebatado un pequeño guardapelo de oro a una niña que lloraba, y cómo había deslizado un anillo de bodas del dedo de una mujer cuyo rostro, según él, era una máscara de terror mudo. No mostraba remordimiento, solo una especie de orgullo profesional por no dejar que la emotividad interfiriera con su deber. Elena sintió una oleada de rabia y asco tan intensa que tuvo que cerrar el diario. El oro en el maletín ya no era una colección de monedas anónimas. Cada una de ellas tenía ahora un rostro, una historia de pérdida y de dolor inimaginable. Se imaginó a esa niña, a esa mujer. La fortuna que la había hecho soñar con un futuro seguro estaba manchada con la sangre y las lágrimas de inocentes. La náusea que había sentido antes se convirtió en una certeza amarga. Estaba sentada sobre el botín de un crimen contra la humanidad. El peso del maletín, ahora escondido, parecía aplastarla. Con la batería al borde de la muerte, Elena saltó a las últimas páginas del diario. La narrativa cambiaba drásticamente. El tono triunfalista desaparecía, reemplazado por uno de paranoia y sigilo. Richter describía su huida de una Alemania en ruinas al final de la guerra, utilizando las infames Rat Lines que permitieron a tantos criminales nazis escapar a Sudamérica o, como en su caso, a la España de Franco. Mencionaba a un contacto local, un español influyente y codicioso que le proporcionó una nueva identidad y un lugar donde esconderse a cambio de una parte de su fortuna robada. El diario no daba el nombre del español, solo se refería a él como mi socio. Describía el miedo constante a ser descubierto, la necesidad de vivir en la sombra, lejos de cualquier mirada curiosa. La elección de este paraje aislado, a orillas de un embalse remoto, cobraba ahora un sentido terrible y lógico. Era el lugar perfecto para que un fantasma desapareciera con sus pecados. En las últimas entradas, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa, Richter hablaba de su gran proyecto, asegurar su legado para el futuro, su fortuna saqueada hasta que llegara el momento de recuperarla. La construcción de la cabaña y el compartimento secreto en la bodega se describen como su obra maestra de ocultación. Pero entonces el tono cambiaba de nuevo. Hablaba de una enfermedad súbita, una tos que no se iba, una debilidad que lo consumía. Culpaba a la humedad del lugar, a la mala comida. La última entrada era apenas un par de frases ilegibles, la tinta corrida como si la mano que la escribía hubiera sufrido un espasmo. El español. Sospecho. La frase quedaba inconclusa. Y luego, nada. El resto del diario eran páginas en blanco. Klaus Richter había muerto allí, en esa misma cabaña, llevándose el resto de su historia a la tumba. La pantalla del móvil de Elena parpadeó por última vez y se apagó, sumiendo la habitación en la penumbra y a ella en un abismo de terror. El silencio que siguió a la muerte del teléfono fue ensordecedor. Elena se quedó inmóvil, el diario pesado sobre su regazo. La historia estaba completa, o casi. Un oficial nazi, un botín de guerra robado a víctimas del Holocausto, un socio español traidor y una muerte súbita. El oro no era una bendición, era una maldición, un artefacto radioactivo de la historia que ahora contaminaba su vida. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Entregarlo a las autoridades? Perdería la única oportunidad de salvar a su hijo. ¿Quedárselo? ¿Cómo podría vivir consigo misma, sabiendo que su felicidad estaría construida sobre el sufrimiento de tantas familias? Miró a Lucas, que dormía ajeno a todo, y sintió que su corazón se partía en dos. La alegría pura que había sentido al encontrar el oro se había transformado en un horror profundo y en un dilema moral que la desgarraba. Cada moneda de ese maletín era ahora un pedazo de veneno brillante. Ya no se trataba de sobrevivir,
Se trataba de qué clase de persona elegiría ser. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que no pertenecía a aquel lugar. No era el viento, ni el crujido de la madera, ni el goteo del agua. Era un sonido mecánico, grave y potente, el motor de un coche. Y no era un coche viejo y destartalado. El motor sonaba suave, caro, acercándose sin prisa por el camino de tierra que llevaba a la cabaña. El corazón de Elena se detuvo de golpe. Un pánico helado se apoderó de ella. Nadie sabía que estaban allí, excepto el hombre sin rostro al que le había comprado la propiedad. Con un movimiento instintivo y desesperado, escondió el diario bajo la manta junto a Lucas y se puso de pie, corriendo hacia la sucia ventana. Sus manos temblaban tanto que apenas podía apartar la tela de araña para mirar fuera. El sonido del motor se hizo más fuerte y luego se detuvo justo delante de la cabaña. Un silencio pesado cayó de nuevo, cargado de una amenaza que podía sentir físicamente, como una bajada de presión antes de una tormenta. Un coche negro, un todoterreno de lujo tan brillante que reflejaba el cielo gris, estaba aparcado a pocos metros de la puerta. Su presencia era una obscenidad en medio de tanta decadencia. La puerta del conductor se abrió y de él descendió un hombre. No era un campesino ni un funcionario perdido. Era un hombre de unos 60 años, alto, con el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás. Vestía una chaqueta de tweed, pantalones de montar y unas botas de cuero tan pulidas que parecían inmunes al barro del camino. Un reloj de oro brillaba en su muñeca. Su rostro tenía un aire de autoridad aristocrática, con una sonrisa fina y controlada que no llegaba a sus ojos, que eran fríos y calculadores. El hombre se tomó un momento para observar la cabaña en ruinas con una expresión de leve disgusto, como quien mira a un insecto. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquel hombre no estaba allí por accidente. Su presencia gritaba poder y peligro. El hombre se acercó a la puerta con pasos seguros y deliberados, sin importarle el barro. Su cara de colonia cara, un aroma a sándalo y cítricos, llegó hasta Elena incluso a través de la pared, un olor tan fuera de lugar que resultaba nauseabundo. Golpeó la puerta con los nudillos, 2 golpes secos y autoritarios que resonaron en toda la cabaña. Elena se quedó paralizada, su instinto le gritaba que no abriera, que se escondiera, que no hiciera ruido. Pero Lucas, despertado por el golpe, se movió y soltó un pequeño gemido. Era demasiado tarde. Con el corazón martilleándole en la garganta, Elena caminó hacia la puerta. «Soy don Ricardo Vargas», dijo la voz desde el otro lado, una voz cultivada y profunda, pero con un filo de acero. «Soy el dueño de prácticamente todas las tierras que rodean este embalse. Me gustaría hablar con la nueva propietaria». Las palabras «don Ricardo» y «Vargas» resonaron en la mente de Elena, conectándose con la historia del socio español del nazi. Un terror puro la inundó. Con una mano que parecía pesar 1 tonelada, Elena abrió la puerta lo justo para asomar la cabeza. El hombre la miró de arriba abajo, su sonrisa condescendiente ampliándose al ver su aspecto desaliñado y asustado. «Vaya, vaya», dijo, su tono impregnado de un falso paternalismo. «Veo que el anuncio no le hacía justicia a este lugar». Hizo un gesto despectivo hacia la cabaña. «Francamente, esta ruina es una monstruosidad en mi paisaje, una ojeriza. He venido a hacerle una oferta, por pura generosidad. Le daré el doble de lo que pagó por esta porquería. Así podrá llevarse a su hijo a un lugar decente y yo podré demoler esto y limpiar la zona». Su oferta, aunque el doble de lo que pagó, seguía siendo una miseria, un insulto, y la forma en que lo dijo, como si le estuviera haciendo el mayor favor de su vida, hizo que la sangre de Elena hirviera. No era una negociación, era una orden disfrazada de oferta. Elena no sabía de dónde sacó la fuerza. Quizás fue la imagen de la niña del guardapelo, o la rabia que sentía hacia el monstruo que había vivido y muerto allí, o la certeza absoluta de que este hombre frente a ella era el heredero de esa maldad. Miró a don Ricardo a los ojos, su propio miedo luchando contra una oleada de desafío. «Gracias por su oferta, pero no está en venta», dijo. Su voz fue apenas un susurro, pero fue firme, clara e irrevocable. El efecto fue instantáneo. La máscara de amabilidad de don Ricardo se resquebrajó.
revelando por un segundo la fealdad que había debajo. La sonrisa desapareció por completo. Sus labios se convirtieron en una línea dura y delgada. Sus ojos, antes fríos, ahora la miraban con una intensidad depredadora que la hizo retroceder un paso. El aire entre ellos se cargó de una electricidad peligrosa. Había cruzado una línea, había desafiado al lobo que se disfrazaba de pastor. «Una madre soltera», dijo don Ricardo. Su voz ahora era un siseo bajo y amenazante. «En un lugar como este, debería reconsiderar su decisión». ¿Cómo sabía que era una madre soltera? La pregunta estalló en la mente de Elena. La había estado investigando. Sabía quién era. El hombre que le vendió la propiedad trabajaba para él. Todo había sido una trampa. No le vendieron la cabaña por casualidad. Se la vendieron porque era pobre, desesperada y vulnerable, la presa perfecta. Don Ricardo se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. «Sé que necesita el dinero, Elena. Sé más de lo que usted cree. Esta tierra ha estado en el punto de mira de mi familia durante mucho tiempo. Hay asuntos pendientes aquí». La mención a su familia fue la confirmación final. Un sudor frío recorrió la espalda de Elena. Él no solo sospechaba del tesoro, estaba seguro de que estaba allí y creía que le pertenecía. Don Ricardo dio media vuelta y caminó lentamente hacia el borde de la propiedad, donde la tierra descendía abruptamente hacia las aguas oscuras y quietas del embalse. Se quedó allí un momento, de espaldas a ella, mirando la inmensidad del agua. Luego, sin girarse, habló de nuevo, su voz tranquila y mesurada, lo que la hacía aún más aterradora. «El embalse es profundo», dijo, casi casualmente, «muy profundo, y estas orillas son traicioneras». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. «Las tragedias ocurren, ¿sabe? Accidentes lamentables, una madre sola, distraída por sus problemas, un niño curioso que se acerca demasiado al agua. Son cosas que pasan». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ya no era una amenaza velada, era una sentencia, una promesa de lo que sucedería si se interponía en su camino. «Tiene una semana», concluyó, girándose para mirarla con sus ojos de hielo. «Una semana para aceptar mi generosa oferta. Piénselo bien, Mo». El sonido del motor del todoterreno al arrancar fue como un trueno, y luego se fue alejando, dejando tras de sí un silencio que era 1000 veces más denso y aterrador que antes. Elena se quedó en el umbral de la puerta, paralizada, el cuerpo entero temblando sin control. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que le dolía. La conexión era innegable, brutalmente clara. Don Ricardo Vargas era el nieto del socio español. Su familia se había enriquecido con la primera parte del botín y había pasado décadas buscando el resto. Y ahora, ella, Elena, una simple costurera viuda, estaba sentada sobre él. Ya no era una mujer pobre que había encontrado una fortuna por casualidad. Era el único obstáculo entre un hombre poderoso y sin escrúpulos y el tesoro de guerra de un nazi. El dilema de Elena era absoluto. ¿Debía usar ese oro maldito para salvar a su hijo, sabiendo su terrible origen, o enfrentarse al poder de un hombre que no se detendría ante nada para recuperarlo? Ponte en su lugar por un momento. ¿Qué harías tú? El temblor que se apoderó del cuerpo de Elena no era de frío, sino de una onda expansiva de puro terror que emanaba del lugar exacto donde don Ricardo Vargas había estado parado. El aire todavía parecía vibrar con la calma mortal de su amenaza, una promesa susurrada que era más aterradora que cualquier grito. Se apoyó contra el marco podrido de la puerta, sintiendo las astillas clavándose en la palma de su mano, un dolor minúsculo y agudo que apenas registraba. El olor de la cara colonia del hombre, a sándalo y poder, aún flotaba en el aire húmedo, una violación olfativa, la marca de un depredador en su territorio. Su corazón ya no golpeaba su pecho, lo embestía, un animal enjaulado tratando de escapar de una muerte inminente. La náusea le subió por la garganta, espesa y amarga. No había sido una simple amenaza, había sido el anuncio de un futuro posible, una imagen pintada con palabras: Lucas, su pequeño Lucas, desapareciendo bajo las aguas oscuras y quietas del embalse. La sola idea fue un puñetazo físico que la dejó sin aire, doblando su cuerpo por la mitad, como si hubiera recibido un golpe real.
Se arrastró de vuelta al interior de la cabaña, cerrando la puerta con un chirrido lastimero que sonó como un sollozo. El silencio que dejó el coche de Vargas era ahora una entidad viva, una presión palpable en sus oídos. Cada sonido del bosque, antes indiferente, se había vuelto hostil. El susurro del viento entre los pinos sonaba como el siseo de una serpiente, el crujido de una rama lejana como el paso de un asesino. Miró a Lucas, que la observaba con sus ojos grandes y asustados, habiendo entendido no las palabras, pero sí el veneno en el tono del visitante. El instinto maternal de Elena, un león dormido que había sido golpeado y maltratado por la pobreza, se despertó con un rugido furioso y primordial. Un calor feroz se extendió por su pecho, quemando el miedo helado. No iba a permitir que le pasara nada a su hijo. No lo haría. La imagen del cuerpo de su marido, debilitado por la enfermedad, parpadeó en su mente. Le había prometido que cuidaría de su hijo. Era una promesa sagrada, un juramento hecho a un fantasma. Y ahora, un nuevo monstruo había venido a reclamar lo único que le quedaba. La desesperación de Elena se transformó. Ya no era la pasividad de la víctima, sino la energía febril de la presa acorralada. ¿Huir? ¿A dónde? No tenían dinero, ni transporte, ni a nadie en el mundo. La idea de ir a la policía era absurda. ¿Qué les diría? Buenas tardes. He ocupado una cabaña en ruinas que perteneció a un oficial nazi. He encontrado su tesoro robado y ahora el nieto de su socio quiere matarme a mí y a mi hijo para quedarse con él. La encerrarían en un manicomio antes de que terminara la primera frase. Se sintió atrapada, no solo en la cabaña, sino en una telaraña de historia y maldad que se había tejido mucho antes de que ella naciera. Era una mosca insignificante, atrapada en los hilos de crímenes antiguos y codicia moderna. Cada salida parecía conducir a un callejón sin salida. Cada opción era un abismo, pero la pasividad era la muerte. Quedarse allí esperando que pasara la semana que Vargas le había dado era como esperar a que el verdugo afilara el hacha. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una grieta en el muro de su prisión. Fue entonces cuando un recuerdo vago, una imagen casi borrada por el cansancio y el miedo, apareció en su mente. Durante la caminata infernal desde la parada del autobús, horas antes, mientras arrastraba la maleta y el peso de su fracaso, juraría haber visto algo. Muy a lo lejos, en la otra orilla del embalse, una delgada columna de humo blanco que se elevaba hacia el cielo gris. En su desesperación, lo había descartado como una ilusión, una mancha en el paisaje de su miseria. Pero ahora, esa imagen volvía con la fuerza de una revelación. Humo significaba fuego. Fuego significaba una persona. El vendedor le había dicho que nadie vivía allí. Pero el vendedor era un mentiroso, un peón de Vargas. Quizás no estaban completamente solos. Quizás existía otra alma en ese purgatorio de agua y árboles. Era una esperanza tan delgada como un hilo de araña, tan frágil que un soplo de realidad podría romperla. Pero era lo único que tenía. Era la única dirección en la que podía correr. No era un plan, era un rezo, un acto de fe ciega en un mundo que le había demostrado ser brutalmente ateo. La decisión fue instantánea y eléctrica. No podía esperar. La amenaza de Vargas había sido clara, pero su impaciencia era palpable. Una semana era un ultimátum oficial. La amenaza real podía llegar en cualquier momento. Esa misma noche. Miró a Lucas. No podía dejarlo solo. El miedo de que Vargas o sus hombres volvieran y lo encontraran era insoportable. Pero llevarlo con ella en una búsqueda desesperada a través del bosque oscuro era igualmente aterrador. «Lucas», dijo, su voz sonando extrañamente calmada, una fachada de control que no sentía. «Vamos a dar un paseo, vamos a visitar a un vecino». Su hijo la miró sin comprender, pero asintió. Su confianza en ella era absoluta y desgarradora. Elena actuó con una rapidez mecánica. Volvió al pozo, su corazón martilleando contra sus costillas. Con manos temblorosas, sacó el pesado maletín y el diario. Esconderlos de nuevo en el pozo era lo más seguro, pero no podía llevarlos consigo. No ahora. Volvió a colocar la piedra suelta, borrando cualquier rastro del descubrimiento. Lo único que cogió fue el diario, metiéndolo bajo su camisa.
el contacto del cuero frío contra su piel. Era la prueba, era su única arma. Salieron de la cabaña justo cuando las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, pintando el bosque con tonos morados y grises. Elena no miró hacia atrás. La cabaña ya no era un refugio fallido, era una trampa, un cebo. Se dirigió hacia la orilla del embalse, el único punto de referencia en ese caos de vegetación. El aire se enfriaba rápidamente y la humedad parecía subir desde el suelo, helándole los tobillos. Tenía que rodear el agua para llegar al punto donde creía haber visto el humo. Era una caminata de kilómetros a través de un terreno desconocido y traicionero. Lucas se aferraba a su mano, su pequeño cuerpo esforzándose por seguir el ritmo. Cada chasquido de una rama bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio creciente. Elena aguzaba el oído, esperando oír el sonido del motor de un coche, los pasos de alguien siguiéndolos. El bosque ya no era un lugar neutral, estaba vivo con los ojos imaginarios de los hombres de Vargas. Sentía sus nucas vigiladas, una sensación de vulnerabilidad total que le erizaba la piel y la impulsaba a caminar más rápido, casi corriendo. La oscuridad cayó sobre ellos como una cortina de terciopelo negro, densa y absoluta. La luna estaba oculta tras una gruesa capa de nubes, y pronto Elena no pudo ver ni siquiera sus propias manos frente a su cara. Tropezaban constantemente con raíces y piedras, cayendo varias veces sobre el suelo húmedo y frío. El sonido de su propia respiración agitada y los pequeños sollozos de miedo de Lucas eran lo único que rompía la noche. El olor del bosque cambió, volviéndose más intenso. El perfume de la tierra mojada, de las hojas en descomposición y el aroma limpio y frío del agua del embalse a su lado. La sensación de estar perdidos era abrumadora. Elena comenzó a dudar de su memoria. ¿Había visto realmente el humo o su mente desesperada se lo había inventado? El pánico comenzó a burbujear de nuevo en su pecho. Estaba arrastrando a su hijo a una muerte segura en la naturaleza salvaje, huyendo de un monstruo solo para caer en las garras de otro. Estaba a punto de detenerse, de rendirse a la oscuridad cuando lo vio. Era apenas un punto de luz, débil y parpadeante, muy a lo lejos, una pequeña mancha de color naranja en un océano de negrura. Parpadeó pensando que era una ilusión óptica, un truco de sus ojos cansados, pero no, allí estaba de nuevo. Era real, una luz, una ventana, una casa. Una oleada de alivio tan poderosa la recorrió que sus rodillas flaquearon. «Mira, Lucas», susurró, su voz rota por la emoción. Una luz. El niño, que estaba llorando en silencio, levantó la cabeza y sus sollozos cesaron. Aquella pequeña luz se convirtió en su faro, su estrella polar. Reanudaron la marcha con una nueva energía, sus ojos fijos en esa promesa de calor y seguridad. El camino se hizo más difícil, con la orilla volviéndose más escarpada, pero la visión de la luz los impulsaba hacia adelante, un imán que tiraba de sus almas agotadas. Cada paso los acercaba a la salvación o, quizás, a un peligro diferente y desconocido. Pero cualquier cosa era mejor que la oscuridad vacía que dejaban atrás. No sabían si encontrarían a un amigo o a un enemigo, pero en ese momento solo importaba que encontrarían a alguien. Después de lo que pareció otra hora de caminar y tropezar, llegaron. La fuente de la luz era una pequeña choza, aún más ruinosa y destartalada que la suya, construida toscamente con madera de deriva y chapa oxidada. Una chimenea improvisada escupía un humo que olía a madera de pino y a pescado asado. Una única ventana, iluminada por la luz cálida y danzante de una lámpara de aceite, era el faro que los había guiado. La sensación de aislamiento aquí era aún más profunda. Era el hogar de alguien que activamente no quería ser encontrado. Elena dudó, su mano sobre el pecho, sintiendo el contorno duro del diario. ¿Estaba cometiendo un error terrible? ¿Estaba a punto de atraer a un extraño a su pesadilla? Pero la alternativa era volver a la trampa de la cabaña o morir de frío en el bosque. No tenía elección. Se acercó a la puerta, que era poco más que unas tablas clavadas, y llamó. El sonido de sus nudillos contra la madera sonó anormalmente fuerte en el silencio. El único resultado fue que la luz del interior se apagó de repente. Silencio absoluto.
Elena sintió que el corazón se le hundía. «Por favor», gritó hacia la puerta, su voz temblando de frío y desesperación. «Ayúdenos, tenemos frío y estamos perdidos». El silencio que respondió fue largo y pesado. Podía sentir que alguien estaba al otro lado, escuchando, evaluando. Podía casi oír el sonido de una respiración contenida. Estaba a punto de darse la vuelta, derrotada, cuando oyó el sonido inconfundible de una barra de metal siendo retirada. La puerta se abrió con un crujido, pero solo una rendija. En la oscuridad, vio el contorno de un rostro arrugado y el brillo de dos ojos pequeños y desconfiados que la examinaban a ella y al niño tembloroso a su lado. Y luego vio el cañón de una escopeta vieja apuntando vagamente en su dirección. «Largo de aquí», gruñó una voz ronca. La voz de un hombre que había pasado demasiado tiempo hablando solo consigo mismo. «No hay nada para ustedes en este lugar». La puerta comenzó a cerrarse. El pánico se apoderó de Elena. Era su única oportunidad. «Espere», gritó poniendo la mano en la puerta para detenerla. «Don Ricardo Vargas, él nos ha amenazado». La mención del nombre tuvo un efecto instantáneo, como si hubiera pronunciado una palabra mágica y oscura. La puerta dejó de cerrarse. Los ojos en la oscuridad se entrecerraron, y la hostilidad en ellos fue reemplazada por algo más. Una curiosidad sombría y una chispa de reconocimiento antiguo. Hubo otro largo silencio, y luego la puerta se abrió por completo. A la luz de la luna que se filtraba entre las nubes, vio al hombre. Era viejo, muy viejo, quizás de 80 años, con un rostro que era un mapa de arrugas profundas, curtido por el sol y el viento. Era delgado pero nervudo, y sostenía la escopeta con una familiaridad que dejaba claro que no era un adorno. «Vargas», repitió el viejo, la palabra sonando como una maldición en su boca. Miró a Elena, luego a Lucas, y con un movimiento brusco de la cabeza les indicó que entraran. «Entren rápido y cierren esa puerta». Era una invitación sin calidez, una orden nacida de la necesidad y de un odio compartido. El interior de la choza era pequeño y austero, pero sorprendentemente limpio y ordenado. Olía a sal, a redes de pesca secas y a madera quemada. Una lámpara de aceite sobre una mesa de madera era la única fuente de luz, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de aparejos de pesca y viejos mapas del embalse. El viejo pescador, que se presentó simplemente como Manuel, no les ofreció asiento. Se quedó de pie, mirándolos con sus ojos penetrantes, la escopeta todavía en sus manos. «¿Qué asunto tienen con Ricardo Vargas?», preguntó su voz directa y sin rodeos. Elena, temblando aún, pero sintiendo un atisbo de seguridad por primera vez en horas, sacó el diario de debajo de su camisa. Lo puso sobre la mesa, entre ellos. «Creo que esto le pertenece a él, o al menos cree que le pertenece», dijo, su propia voz sonando extraña en el silencio expectante. Manuel no tocó el diario, solo lo miró, sus ojos entrecerrados reconociendo la forma, el color, como si estuviera viendo un fantasma de su pasado lejano. Manuel se acercó a la mesa y, sin tocar el diario, sus dedos nudosos rozaron la tapa de cuero negro. Sus ojos, antes afilados y desconfiados, se nublaron con el velo de un recuerdo lejano. «El alemán», susurró su voz rasposa llena de una emoción que Elena no pudo descifrar. «Así que finalmente apareció». No era una pregunta para ella, sino para sí mismo, para los fantasmas que habitaban esa pequeña choza. Elena asintió sin saber qué más hacer. «Klaus Richter», dijo ella, el nombre sonando extraño y obsceno en ese lugar humilde. Manuel soltó una risa seca, sin alegría. Nosotros solo lo conocíamos como el alemán, un hombre alto, silencioso, con ojos que parecían no ver nada. Compró esta tierra cuando yo era apenas un niño, después de la Gran Guerra. Construyó su cabaña él solo. Nadie se acercaba, daba miedo. Hizo una pausa, su mirada perdida en las llamas parpadeantes de la lámpara, como si estuviera viendo escenas de hace 70 años proyectadas en la pared. El aire se cargó con el peso de la historia no contada. «No tenía amigos», continuó Manuel, su voz bajando a un murmullo conspirador. «Nadie se le acercaba, excepto uno, un hombre del pueblo, tan ambicioso como pobre en aquel entonces, el abuelo de Ricardo Vargas». Al decir el nombre,
Escupió virtualmente al suelo. Venía a menudo. Traía provisiones, vino. Se pasaban horas hablando en la cabaña del alemán. Nadie sabía de qué, pero todo el mundo en el pueblo sabía que ese hombre, Alonso Vargas, estaba enganchado al alemán como una sanguijuela. La gente decía que el alemán tenía dinero, mucho dinero escondido, y que Alonso esperaba su oportunidad. La pieza final del rompecabezas de Elena encajó con un chasquido mental que fue casi audible. El socio español del diario era la familia Vargas. Desde el principio, la codicia era una herencia que había pasado de abuelo a nieto, una sed de oro que no se había apagado con las décadas. Sintió un escalofrío al comprender la antigüedad de aquella trama. Manuel se sentó pesadamente en una silla de madera, la escopeta ahora apoyada contra la pared, pero al alcance de la mano. Y entonces, una mañana, el alemán murió. De repente, dijeron que fue una enfermedad del pulmón, por la humedad de este lugar. Nadie preguntó mucho. Era solo un extranjero solitario. Alonso Vargas se encargó de todo, del entierro, de sus pocas posesiones. O eso dijo. Manuel se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de Elena, ardiendo con un resentimiento que había estado latente durante 70 años. Y de la noche a la mañana, los Vargas, que no tenían dónde caerse muertos, empezaron a tener dinero. Compraron tierras, construyeron una casa grande en el pueblo. Alonso se convirtió en don Alonso, y luego su hijo, y ahora su nieto, don Ricardo. Se hicieron ricos, poderosos, pero nunca dejaron de buscar. La revelación colgaba en el aire, densa y venenosa. No fue una enfermedad. El alemán fue traicionado y probablemente asesinado por el abuelo de Ricardo Vargas, quien tomó una parte del botín, pero nunca encontró el resto. Buscaron durante décadas, continuó Manuel, con un tono de amarga satisfacción. Yo los veía. Cuando era joven, los veía cavando por la noche cerca de la cabaña del alemán. Discretamente, durante años. Luego Ricardo, cuando heredó las tierras, trajo hombres con máquinas. Buscaron por todas partes, pero el alemán era un hombre astuto. Debió esconderlo bien. Manuel miró el diario sobre la mesa. Supongo que esto es lo que buscaban. El mapa. Elena sintió una oleada de vértigo. No había encontrado simplemente un tesoro. Había tropezado con la escena de un crimen antiguo, un asesinato por codicia que había sido el pecado original de la fortuna de la familia Vargas. Y don Ricardo no solo quería el oro, quería la última prueba que lo conectaba con el legado criminal de su abuelo. El diario era su sentencia de muerte, pero también la de ellos. Por eso su amenaza había sido tan brutal y directa. No podía permitirse que esa historia saliera a la luz. La cabaña no era solo el escondite del oro, era la tumba del secreto de la familia Vargas. De repente, la choza de Manuel ya no se sentía como un refugio. La historia que el viejo pescador había desvelado no disminuía el peligro, lo multiplicaba por 1000. No se enfrentaba a un terrateniente codicioso, sino al descendiente de un asesino, un hombre que había heredado no solo la riqueza, sino también la crueldad y la falta de escrúpulos de su abuelo. La oferta de una semana era una farsa. Ricardo no podía arriesgarse a que ella hablara, a que encontrara a alguien como Manuel. Actuaría rápido, actuaría esa misma noche. El pánico, que se había calmado momentáneamente, volvió con una fuerza renovada, un huracán en su interior. «Tenemos que irnos de aquí», dijo, poniéndose de pie de un salto. «No es seguro. Vendrá a buscarme, a la cabaña». Manuel la miró, su viejo rostro sombrío. «Ese hombre es el diablo, niña. Si sabe que estás aquí, vendrá a por todos nosotros». Elena lo sabía. Tenía que volver a la cabaña, recuperar el maletín y desaparecer antes del amanecer. Era una locura, pero era la única opción. Manuel pareció leer sus pensamientos. Se levantó y cogió una vieja linterna de queroseno de un estante. «No irás sola», dijo con firmeza. «Conozco este bosque como la palma de mi mano. Si Vargas viene, necesitas a alguien que sepa dónde esconderse». Le entregó la linterna a Elena. Su luz era más fuerte, más estable que la de su móvil muerto. «Esconde al niño aquí. Estará seguro conmigo». Pero Lucas, al oír esto, se aferró a la pierna de Elena con una fuerza desesperada, sus ojos llenos de terror ante la idea de separarse de ella.
Dejarlo era imposible. Elena negó con la cabeza. «Viene conmigo». Manuel la estudió un momento y luego asintió lentamente, una expresión de sombrío respeto en su rostro. «Entonces muévanse como si el diablo les pisara los talones, porque probablemente lo hace». El regreso a la cabaña ya no era una huida a ciegas, sino una incursión deliberada en territorio enemigo, una misión desesperada para recuperar el arma que podía salvarlos o destruirlos. El peso del diario contra su piel era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La caminata de vuelta fue una pesadilla de tensión silenciosa. Manuel se movía por la oscuridad, con una agilidad sorprendente para su edad, eligiendo senderos que Elena nunca habría encontrado, moviéndose entre los árboles como un espectro. Elena lo seguía de cerca, con Lucas agarrado a su mano, tratando de no hacer el menor ruido. La luz de la linterna creaba un pequeño círculo de realidad en un mar de negrura amenazante, haciendo que las sombras de los árboles parecieran figuras monstruosas que se inclinaban sobre ellos. El aire estaba cargado de una expectativa eléctrica. Cada sonido, el ulular de una lechuza, el susurro de las hojas, hacía que Elena contuviera la respiración, esperando oír el sonido de pasos, de voces, del motor del coche de Vargas. El bosque ya no era solo un lugar, era un campo de batalla, y ellos se movían sigilosamente a través de él, tratando de llegar a su objetivo antes que el enemigo. Sentía la adrenalina como un zumbido constante en sus oídos, agudizando cada uno de sus sentidos hasta un punto doloroso. Cuando el claro de la cabaña apareció ante ellos, Manuel levantó una mano, deteniéndolos al instante en el borde de la línea de árboles. «Espera», susurró, su voz apenas audible. Elena apagó la linterna y la oscuridad los envolvió por completo. Se quedaron inmóviles, escuchando. Al principio, solo oyeron el viento, pero luego, un sonido discordante rompió la sinfonía de la noche. El crujido de grava bajo una bota pesada. No era uno, eran dos. Elena sintió que la sangre se le helaba. Había llegado demasiado tarde. No era Vargas, eran sus hombres. Dos siluetas corpulentas y oscuras se movían cerca de la entrada de la cabaña, una de ellas iluminando la fachada con una potente linterna. No se andaban con rodeos. No estaban allí para negociar. Eran los lobos, enviados a reclamar la presa. Elena se agachó instintivamente, tirando de Lucas hacia el suelo con ella, escondiéndose detrás de un grueso arbusto. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde el otro lado del claro. Los dos hombres no parecían tener intención de entrar. Se quedaron fuera, sus voces graves y ásperas rompiendo el silencio. «No hay nadie», dijo uno. «Se ha largado». El otro soltó una palabrota. «El jefe dijo que le diéramos el susto, que la ablandáramos». Se acercó a la puerta y la pateó con una fuerza brutal. La madera podrida se partió con un sonido de fractura espantoso, y la puerta se abrió de golpe, colgando de una sola bisagra. Elena ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. Lucas temblaba violentamente a su lado. La violencia del acto era una declaración de intenciones. No había vuelta atrás. Aquellos hombres no se irían con las manos vacías. Entonces, uno de ellos ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó hacia la cabaña oscura, su voz resonando en todo el claro con una crueldad deliberada. «¡Salga de ahí, zorra! ¡Sabemos que está dentro!». El eco de su voz pareció congelar el aire. Estaban jugando con ella, o eso creían. No sabían que ella estaba fuera, observándolos, atrapada. Elena se dio cuenta de la terrible ironía de la situación. Si se hubiera quedado en la cabaña, ahora estaría a su merced. Su huida para buscar a Manuel la había salvado, pero también la había separado del maletín, su única moneda de cambio y su única prueba. El tesoro estaba en el pozo, a solo 20 metros de donde estaban aquellos matones. Recuperarlo ahora era imposible. Estaba atrapada entre la espada y la pared. Podía quedarse allí, escondida en el bosque, y esperar a que se fueran, rezando para que no prendieran fuego a la cabaña. O podía hacer algo. Pero, ¿qué? Estaba desarmada, superada en número, y tenía a su hijo con ella. Entonces, el segundo hombre gritó el ultimátum, y las palabras cayeron sobre Elena como un martillo. 10 minutos. Queremos el maletín que el alemán escondió.
Tiene 10 minutos para entregárnoslo, o le prenderemos fuego a esta pocilga con usted y el niño dentro. La mención explícita del maletín y del alemán confirmó que Vargas lo sabía todo, y la amenaza de fuego era real, tangible, una sentencia de muerte que colgaba sobre sus cabezas. En ese instante de puro terror, una claridad gélida se apoderó de la mente de Elena. Ya no había dilema moral, ni duda, ni estrategia. Solo había una verdad fundamental: la vida de su hijo, el oro, el diario, la justicia para las víctimas del pasado. Todo se desvaneció ante la imagen de Lucas atrapado en una cabaña en llamas. El plan de Vargas era simple y brutal. Si ella no estaba dentro, asumiría que había muerto en el incendio, y luego sus hombres podrían buscar el tesoro tranquilamente. No podía permitirles creer que estaban dentro, pero tampoco podía enfrentarse a ellos. Solo quedaba una opción, la única que siempre había estado ahí: correr, correr y no parar, correr por sus vidas. Se giró hacia Manuel, que la miraba en la oscuridad, su rostro una máscara de tensión. Él entendió sin necesidad de palabras. Asintió una vez, su mano agarrando un pesado palo que había recogido por el camino. No podían ganar una pelea, pero quizás podían ganar tiempo. El juego había terminado. La supervivencia era lo único que importaba. Mientras los dos matones empezaban a rociar la base de la cabaña con un líquido que olía fuertemente a gasolina, Elena supo que no tenía ni un segundo que perder. El ultimátum de los 10 minutos era una farsa. Iban a quemarla de todos modos. Era su oportunidad. Mientras estaban distraídos, de espaldas a ella, en el lado opuesto de la cabaña, tenían que moverse. «Ahora», susurró a Manuel, su voz apenas un soplo de aire. «Corre hacia mi casa», le dijo el viejo pescador con la misma urgencia silenciosa. «Llama a la guardia. Tengo un número. Yo los distraeré». Elena sintió una oleada de gratitud y pánico. ¿Distraerlos? ¿Un hombre de 80 años contra 2 matones? «No», susurró ella. «Vienes con nosotros». Manuel negó con la cabeza. «No puedo correr como ustedes. Vayan. Ahora». Antes de que Elena pudiera protestar, el viejo pescador lanzó una piedra grande al lado opuesto del bosque. El sonido de la piedra chocando contra los árboles hizo que los dos hombres se giraran bruscamente, sus linternas barriendo la oscuridad en esa dirección. Era la distracción que necesitaban. «Corre, Lucas, corre», susurró Elena y tiró de la mano de su hijo. Salieron de su escondite y comenzaron a correr no por el camino, sino directamente hacia la parte más profunda y oscura del bosque, en la dirección opuesta a la casa de Manuel, para despistar. Sus pies se hundían en el barro, las ramas les arañaban la cara y la ropa, pero no disminuyeron la velocidad. El sonido de su propia respiración era un rugido en sus oídos, mezclado con los pequeños jadeos de Lucas. Detrás de ellos oyeron los gritos de los hombres. «Ahí están. No dejen que escapen». El haz de luz de sus potentes linternas comenzó a cortar la oscuridad detrás de ellos, barriendo el bosque como los reflectores de una prisión. La persecución había comenzado. Elena no se atrevía a mirar atrás. Solo corría, arrastrando a Lucas, su mente enfocada en un único pensamiento: poner la mayor distancia posible entre ellos y aquellos hombres. El diario, presionado contra su pecho, se sentía como un bloque de hielo, el catalizador de toda aquella pesadilla. La carrera era un infierno de terror y agotamiento. Los pulmones de Elena ardían, sus piernas gritaban de dolor. Lucas tropezó y cayó, y Elena lo levantó sin detenerse, su adrenalina anulando cualquier sensación de esfuerzo. Los haces de luz se acercaban, bailando entre los árboles, a veces iluminando una sección del bosque justo a su lado. Podía oír a los hombres chocando contra la maleza, cada vez más cerca, sus respiraciones pesadas y sus maldiciones flotando en el aire nocturno. El bosque, que antes era su aliado para esconderse, ahora era un laberinto de obstáculos que los ralentizaba. El miedo le daba a Elena una fuerza que no sabía que poseía. Saltó sobre un tronco caído, tiró de Lucas para que pasara por debajo de unas ramas bajas, moviéndose por puro instinto animal, el instinto de una madre que protege a su cría de los depredadores. La única ventaja que tenían era su tamaño.
Podían pasar por huecos donde los hombres corpulentos no cabían, pero era una ventaja que se agotaba rápidamente. Entonces, Elena recordó las palabras de Manuel. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Él no había corrido con ellos, pero les había dado una oportunidad. Mientras seguían corriendo, oyeron un grito terrible desde la dirección de la cabaña, seguido por el sonido de algo pesado cayendo. Elena no supo qué fue, pero el sonido hizo que sus perseguidores dudaran por un instante. Los haces de luz se detuvieron y apuntaron hacia la cabaña. ¿Había sido Manuel? ¿Se había sacrificado por ellos? El pensamiento fue una puñalada en el corazón de Elena, pero no podía detenerse. Tenía que honrar su sacrificio, si eso era lo que había sido. Aprovechando esa breve pausa, cambió de dirección, girando bruscamente hacia donde calculaba que estaba la choza de Manuel, esperando que la momentánea confusión de los matones les diera la ventaja que necesitaban desesperadamente. Corría ahora alimentada por el miedo, la rabia y una deuda de sangre con el viejo pescador que apenas conocía. La choza de Manuel era su única esperanza. Si podían llegar allí, si podían usar su viejo teléfono, quizás tendrían una oportunidad. Las luces de sus perseguidores volvieron a moverse en su dirección. La distracción no había durado mucho. Podía oírlos de nuevo. Más cerca esta vez, más enfadados. El terreno comenzó a descender bruscamente. La orilla del embalse. Resbalaron por el barro, casi cayendo al agua oscura. Elena se aferró a las raíces para estabilizarse, su corazón en un puño, un movimiento en falso, y la profecía de Vargas sobre los accidentes y los niños curiosos podría hacerse realidad de la manera más horrible. El agua negra del embalse parecía un abismo sin fondo, lista para tragárselos. Siguieron la orilla, el sonido de sus chapoteos en el barro y el agua una guía clara para los hombres que los seguían. La esperanza comenzaba a desvanecerse de nuevo, reemplazada por la certeza helada de que no había escapatoria. Estaban corriendo en círculos en una jaula al aire libre y los cazadores se estaban acercando para el golpe final. Justo cuando pensaba que sus piernas iban a ceder, cuando el llanto agotado de Lucas se hacía más fuerte, vio una luz parpadeante a través de los árboles. No era una linterna, era la luz cálida de una lámpara de aceite. La choza de Manuel. Estaban cerca. «Ya casi llegamos, cariño, ya casi llegamos», jadeó Elena, aunque las palabras eran tanto para ella como para su hijo. Esa visión le dio el último impulso de energía que necesitaba. Corrió con una ferocidad renovada, sus ojos fijos en la luz. Detrás de ella, uno de los hombres gritó. Sonaba peligrosamente cerca. «Ya los veo. No tienen a dónde ir». El haz de luz de su linterna la alcanzó, fijándola como a un insecto en una pared. Por un instante quedó cegada, tropezando, pero la puerta de la choza estaba a solo unos metros. Con un último grito de esfuerzo, se lanzó hacia adelante, empujando a Lucas delante de ella. Llegaron a la puerta y Elena la abrió de golpe, cayendo al interior, arrastrando a Lucas con ella, justo cuando oía el sonido de los pasos pesados de sus perseguidores llegando al claro. Cerró la puerta de un portazo y buscó a tientas la barra de metal para atrancarla. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo levantarla y encajarla en su sitio. El sonido del metal contra la madera fue el sonido más tranquilizador que había oído en su vida. Se apoyó contra la puerta, jadeando, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo y el terror. Lucas sollozaba a sus pies, aferrado a su pierna. Estaban a salvo, pero solo por un momento. La puerta de madera no resistiría mucho tiempo contra dos hombres decididos. En ese instante, la puerta se estremeció violentamente cuando el primer golpe cayó sobre ella. Fue un golpe sordo y poderoso, el de un hombro o una bota impactando contra la madera. «¡Abran la puerta!», rugió una voz desde fuera. «No pueden esconderse para siempre». La puerta volvió a temblar y Elena vio cómo la madera se astillaba alrededor de la cerradura. El tiempo se estaba acabando. Tenían segundos, quizás un minuto, antes de que derribaran la puerta. Sus ojos buscaron frenéticamente en la penumbra de la choza. El teléfono. Manuel había dicho que tenía un teléfono. Lo vio sobre una pequeña mesa en la esquina. Un viejo teléfono negro de disco. Un artefacto de otra época, conectado a un cable que desaparecía por un agujero en la pared.
corrió hacia él, tropezando con una red de pesca. Sus dedos torpes y temblorosos cogieron el auricular. El sonido del tono de llamada, fuerte y claro, fue un milagro. Funcionaba. Manuel había dicho que tenía un número. ¿Dónde? Sus ojos barrieron la pared junto al teléfono. Allí, garabateado a lápiz directamente sobre la madera, había una serie de números y un nombre. Guardia Civil, Sargento Robles. Otro golpe hizo temblar toda la choza, más fuerte esta vez. Podía oír una grieta en la madera de la puerta. Con un dedo tembloroso, Elena comenzó a marcar el número. El sonido giratorio del disco era una lenta y tortuosa cuenta atrás contra los golpes, cada vez más violentos en la puerta. Mientras marcaba el último número, la puerta recibió un impacto tan brutal que la barra de metal que la aseguraba se dobló visiblemente. Un trozo de madera se desprendió y cayó al suelo. «¡Vamos a entrar!», gritó la voz desde fuera, llena de rabia y frustración. El teléfono sonó 1, 2 veces. A Elena le pareció una eternidad. «Guardia Civil». «Dígame», contestó una voz profesional y calmada al otro lado de la línea. La puerta se estremeció de nuevo. Elena abrió la boca para hablar, pero al principio solo salió un graznido ahogado por el pánico. «Ayuda», logró decir finalmente, su voz un susurro desesperado. «Nos van a matar, están derribando la puerta». La madera de la puerta se resquebrajó de arriba a abajo. Podía ver un ojo mirando a través de la grieta. El terror la paralizó por completo. El auricular pegado a su oreja, escuchando el silencio en el otro lado de la línea, esperando una sentencia de muerte o una promesa de salvación. El clímax no había terminado. Se había trasladado a una pequeña choza de pescador, con el destino de todos pendiente de un hilo telefónico. «¡Están aquí! ¡Ayuda!», gritó Elena en el auricular, su voz un hilo roto de pánico. Del otro lado de la línea, la voz tranquila de Sargento Robles fue una boya en su océano de terror. «Señora, dígame dónde está, qué está viendo». Pero las palabras se atascaron en su garganta cuando la puerta de la choza explotó hacia adentro con una lluvia de astillas. La barra de metal, doblada como un alambre, saltó por los aires. En el umbral, recortadas contra la noche, las dos figuras corpulentas de los matones se abalanzaron al interior. Sus rostros eran máscaras de furia y sorpresa al verla con el teléfono en la mano. Para Elena, el tiempo se congeló. El olor a pino y a tierra mojada se mezcló con el aliento a alcohol de los hombres. Vio sus ojos, vacíos de toda piedad, y el brillo de una navaja en la mano de uno de ellos. El final había llegado. Se preparó para el impacto, para el dolor, su cuerpo formando un escudo instintivo frente a Lucas, que gritaba a sus pies. El auricular cayó de su mano, colgando y balanceándose. Pero el impacto nunca llegó. Los matones se detuvieron en seco, confundidos por una fracción de segundo. ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no suplicaba? Y entonces ambos lo oyeron. Al principio era un gemido débil, casi imperceptible, que crecía rápidamente en intensidad. Un aullido electrónico que cortaba el silencio del bosque como un bisturí. Sirenas, no una, sino varias, acercándose a una velocidad vertiginosa. El pánico reemplazó la furia en sus rostros. Se miraron el uno al otro, la comprensión del desastre total reflejada en sus ojos. «¡Vámonos!», gritó uno, pero era demasiado tarde. Luces azules y rojas inundaron el claro, barriendo los árboles, convirtiendo la escena en un teatro estroboscópico de justicia inminente. 3 vehículos todoterreno de la Guardia Civil irrumpieron en el claro, bloqueando cualquier posible salida. Las puertas se abrieron de golpe y varios agentes uniformados, armados y equipados, saltaron al suelo, moviéndose con una eficiencia entrenada que no dejaba lugar a dudas. La trampa se había cerrado. «¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas!», rugió una voz autoritaria. Era Sargento Robles, un hombre de mediana edad, con un rostro severo y una mirada que no toleraba tonterías. Los dos matones, atrapados entre los agentes que avanzaban y la choza, levantaron las manos en una rendición instantánea y patética. La bravuconería se había evaporado, dejando solo a 2 delincuentes asustados y superados. En menos de 1 minuto, ambos estaban en el suelo, con las manos esposadas a la espalda.
Elena observaba la escena como si fuera un sueño, su cuerpo temblando incontrolablemente por la descarga de adrenalina. Una agente joven se acercó a ella con cuidado, le envolvió los hombros con una manta térmica y le habló con voz suave. «Ya está a salvo, señora. Usted y su hijo están a salvo». Lucas se aferró a su madre, sus sollozos finalmente disminuyendo. El aire olía ahora a ozono de las luces y a la seguridad del uniforme. El sonido metálico de las esposas al cerrarse fue la música más dulce que Elena había oído en su vida. Había sobrevivido. Horas más tarde, en la atmósfera estéril y bien iluminada del cuartel de la Guardia Civil, el verdadero alcance de la noche comenzó a revelarse. Envueltos en mantas y con una taza de caldo caliente entre las manos, Elena y Lucas estaban a salvo. Pero Elena sabía que la historia no había terminado. Frente al sargento Robles y otros 2 oficiales, desplegó la narrativa completa, su voz temblorosa pero firme. Habló de la desesperación, de la cabaña, del descubrimiento en el pozo y de la amenaza de don Ricardo. Finalmente, con un gesto casi ceremonial, colocó el diario de cuero negro sobre la mesa. El silencio en la sala fue absoluto. Robles se puso unos guantes y abrió el libro con sumo cuidado. Mientras leía fragmentos que Elena le señalaba, la expresión de su rostro cambió. Esto ya no era un asalto o una extorsión. Era algo mucho más grande, un eco oscuro de la historia que había rehusado a morir. El peso del diario transformó la investigación, elevándola a un asunto de importancia nacional e incluso internacional. Al amanecer, la operación contra don Ricardo Vargas estaba en marcha. No era solo la Guardia Civil local. Unidades especiales de Madrid habían sido movilizadas con una rapidez asombrosa. La red de poder e influencia que Vargas había tejido durante décadas se deshizo en cuestión de horas. El asalto a su lujosa finca no fue una batalla campal, sino una ejecución precisa y silenciosa. Lo encontraron en su biblioteca, vestido con una bata de seda, intentando hacer una llamada. No hubo resistencia. La arrogancia se desvaneció de su rostro cuando vio al sargento Robles en su puerta, no como un subordinado local, sino como el heraldo de su ruina. La imagen de don Ricardo Vargas, el hombre más poderoso de la comarca, siendo escoltado con esposas a un coche oficial, fue un terremoto social. El nieto del socio de un nazi, el hombre que construyó una fortuna sobre un asesinato y un botín de guerra, había sido finalmente alcanzado por los fantasmas de su abuelo. Su imperio, construido sobre la oscuridad, se derrumbó bajo la luz de la verdad. La cabaña y sus alrededores fueron declarados escena de un crimen federal. Un equipo forense y de patrimonio histórico acordonó la zona. Con Elena guiándolos, los agentes recuperaron el pesado maletín del fondo del pozo. La escena de su apertura en el cuartel fue surrealista. Las pequeñas bolsas de terciopelo fueron vaciadas sobre una mesa cubierta con un paño blanco. Bajo las luces fluorescentes, el oro no tenía el brillo mágico y esperanzador que Elena recordaba de la bodega. Parecía más frío, más pesado, cada moneda un artefacto silencioso de una tragedia indescriptible. Expertos en numismática y arte expoliado fueron llamados. Confirmaron rápidamente el origen de las monedas y las joyas, vinculándolas a registros de bienes confiscados a familias judías en varias ciudades europeas. El tesoro que había sido la causa de tanta codicia y muerte era ahora una prueba irrefutable, una cápsula del tiempo de la barbarie que conectaba directamente el pasado de Klaus Richter con el presente criminal de Ricardo Vargas. El proceso legal que siguió fue complejo y atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Organizaciones judías internacionales y descendientes de las víctimas del Holocausto se involucraron. El tesoro, valorado en millones, fue formalmente incautado para ser eventualmente restituido o utilizado en programas de memoria histórica. La historia de Elena, la costurera viuda que había desenmascarado un nido de nazis y criminales, se convirtió en un símbolo. Por su papel crucial en la recuperación de los bienes y en la resolución de un crimen histórico y en virtud de las leyes de recompensa por colaboración ciudadana, recibió una suma sustancial. No era el oro manchado de sangre, sino un fondo limpio, legal y declarado, que cambió su vida y la de su hijo para siempre. Además, como parte de la resolución,
El Estado le otorgó la titularidad plena y legal de la cabaña y el terreno. El lugar de su peor pesadilla se convertiría, por un giro del destino, en el lienzo para su nuevo comienzo. 6 meses después, el olor a moho y podredumbre era un recuerdo lejano. El sol de la tarde se filtraba a través de grandes ventanas de cristal limpio, iluminando una cocina moderna y cálida, donde el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. La cabaña era irreconocible. Vigas nuevas, un techo sólido, paredes aisladas y pintadas de un color crema. En una esquina de la sala de estar, donde antes solo había oscuridad y desesperación, se encontraba una máquina de coser profesional, brillante y nueva. Elena pasaba los dedos por una tela de seda azul, no para cumplir con un encargo mísero, sino para diseñar un vestido para sí misma, por el simple placer de crear. El zumbido de la máquina ya no era el sonido de la supervivencia, sino la banda sonora de la paz. Cada puntada era un acto de reclamación, cosiendo los jirones de su vida rota para formar un futuro lleno de luz y posibilidades. Ya no contaba monedas sobre la mesa, ahora contaba las bendiciones de una vida que había renacido de las cenizas. Desde el porche de madera nueva, que ahora rodeaba la cabaña, Elena observaba a Lucas. El niño ya no era una figura silenciosa y asustada. Reía a carcajadas mientras lanzaba el sedal desde un pequeño muelle seguro que habían construido en la orilla. El embalse, que había sido un espejo de sus miedos y una tumba potencial, ahora reflejaba el azul intenso del cielo y las nubes blancas. Su superficie, antes amenazante, era ahora un campo de juego. Elena sintió el calor del sol en su rostro, un calor real y reconfortante, no el calor febril del pánico. El aire olía a pinos y a agua limpia. A su lado, en una pequeña mesa, descansaba una fotografía enmarcada de su difunto marido, sonriendo. Ella le había cumplido su promesa. No solo había protegido a su hijo, sino que le había dado un hogar, un futuro y paz. Había enfrentado a los monstruos del pasado y del presente y había ganado. La redención no era solo el dinero o la casa, era este momento, esta tranquilidad, este profundo y absoluto sentido de haber llegado, por fin, a casa. Y allí, a la orilla del agua, la historia de Elena llega a su fin. Una narrativa que comenzó en la más profunda desesperación, con el sonido miserable de unas pocas monedas sobre una mesa, y que culmina en la calma de una tarde soleada. Su viaje nos demuestra que el verdadero tesoro no siempre es el oro, sino el coraje que se encuentra en los momentos más oscuros, la fuerza para elegir el camino correcto, incluso cuando es el más peligroso. Nos recuerda que, a veces, para sanar nuestro propio futuro, debemos tener la valentía de desenterrar y enfrentar los fantasmas del pasado. La historia de Elena es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano contra la avaricia y la maldad. Si su increíble lucha por la supervivencia y la justicia te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote estas poderosas historias de misterio y redención cada semana. Hay muchas más verdades ocultas esperando a ser contadas. No te las pierdas.